Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos el diputado Carlos de Jesús Alejandro. Que alguien me pregunte lo del número de hijos, ¿no? Sí, Alguna vez, sí, no sé quién le toca. verdad. Tlaxtlahui hueyi tlacame, teotlaquilti hueyi sihuame, trotlaquilti hueyi tlacasme, cuasli tihuaslahue y paín hueyi casli toca Cámara de Diputados. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora secretaria. Buenas tardes, señores funcionarios que le acompañan. Bienvenidos a esta gran casa de la Cámara de Diputados. Señora secretaria, quisiera hacer algunos primeros comentarios antes de dejar algunas interrogantes relacionadas con los datos que nos han proporcionado sistemáticamente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde nos enfatiza que 7 de cada residentes de un hogar indígena están en condiciones de pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Es decir, 11.1 millones de indígenas de los más de 15 millones que oficialmente estamos censados, estamos en estas condiciones. Lo que significa que son los indígenas quienes resienten con mayor crudeza el hambre en México. Es triste reconocer que 6.4 millones de mujeres indígenas, 60% en edad reproductiva, en materia de salud enfrentan abasto insuficiente en anticonceptivos, embarazos no planeados y muerte materna en el peor de los casos. Guerrero, lamentablemente y lastimosamente, se destaca entre uno de ellos. Tenemos conocimiento también que en Chiapas y Oaxaca son las entidades donde se presentan el mayor índice de desabasto en anticonceptivos. Y los recursos del sector salud para atender los programas sexuales y reproductivos son insuficientes, pero igual son programas que carecen de componente cultural indígena, acorde al contexto social y cultural, o mejor conocido como los usos y costumbres en las comunidades indígenas. Según datos oficiales dados a conocer por la misma Coneval, pero también datos que nos ha proporcionado y valoramos la presencia de la directora nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la contadora Nubia Mayorga, donde nos refiere que 1 de cada 2 viviendas carece de servicios básicos como agua potable. Un poco más de 3 millones de indígenas mexicanos siguen sin tener acceso al agua potable como un derecho fundamental que se ha ido posponiendo por decenios. Esta falta de agua da pie a la generación de infecciones gastrointestinales y bucodentales, amibiasis y padecimientos en la piel. Otro de los problemas reiterativos es la carencia de drenaje y en general los servicios de infraestructura básica que contribuyen y facilitan la presencia de enfermedades de la pobreza como el cólera y el paludismo. Tenemos también que considerar el aspecto educativo, donde igual los pueblos indígenas tienen los peores rezagos, pues de cada 100 niños indígenas, solo 24 terminan la primaria. Además de que de 100 niños y niñas indígenas que ingresan a la primaria, solo 7 llegan a matricularse en instituciones de educación media y nivel técnico. Esta es una realidad dolorosa por donde quiera que se le mire, más aún que más del 90% de las niñas, niños y adolescentes indígenas presentaban una o más carencias sociales. Datos oficiales del Coneval también indican que la pobreza infantil corre el riesgo de volverse permanente porque las posibilidades de su reversión son limitadas, lo que debe otorgar una prioridad para su atención. Celebramos que en el pasado presupuesto de egresos de la Federación, la CDI haya tomado la iniciativa de incorporar a la infraestructura básica programas fundamentales, proyectos fundamentales en estos temas de educación, vivienda y salud. Pero resultan aún insuficientes. Necesitamos también transparentar porque no hay política social que no vaya acompañada de una política económica como lo hemos reiterado. El anexo 9 del presupuesto de egresos de la Federación relacionados con erogaciones para el desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas establece que 14 instituciones tienen recurso transversal para dichos pueblos. No hay transparencia en los mismos. Desde la comisión hemos reiterado
que se nos brinde un informe respectivo de los recursos que se han ejercido. Hemos encontrado indiferencia, con excepción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y esta coordinación que ahora usted nos comparte, traducida en esta Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, no se ve reflejada en la coordinación y en la concurrencia efectiva, no solamente de acciones, sino de recursos para las comunidades, principalmente indígenas. Señora Secretaria, el día miércoles pasado, 183 comunidades de 13 municipios de la montaña alta de Guerrero denunciaron que a un año de la anunciada reconstrucción de Guerrero por la contingencia provocada por las tormentas Manuel e Ingrid, aún no se notan avances en aquella región del estado. Usted misma escuchó de viva voz a las personas a través del Consejo Regional de Comunidades Damnificadas de la Montaña, percibió su dolor, su desesperación y sus desgracias por la pérdida de familiares, 40 muertos registrados, patrimonio y los medios de subsistencia. Denunciaron con impotencia la urgente necesidad de una atención pronta y expedita, y entre sus reclamos estaba la entrega de granos básicos que se acordó con las autoridades federales y estatales, incluida la Secretaría a su cargo, para evitar una crisis alimentaria por la pérdida de cultivos, pero solo han recibido lo que corresponde a 3 meses a un año de las tormentas que les fueron afectados. Yo espero que se cumpla con este acuerdo pactado con los damnificados de Guerrero, de entregarles los granos básicos de consumo, y que la Secretaría de Desarrollo Social, como institución rectora de esta política, sea realmente quien encabece con vergüenza esta concurrencia de las demás instituciones del gobierno federal. Espero que este consejo encuentre oídos ante sus peticiones, porque incluso su servidor, ante su dependencia, no ha tenido las atenciones debidas de su equipo de trabajo. ¿Por qué tanta indolencia, secretaria? ¿Por qué siempre con las tardías respuestas? ¿Por qué tanta apatía y desidia? Donde por la contingencia se registraron 40 muertos en 3 días de lluvia intensa. Al menos 15 comunidades fueron desplazadas y a la fecha siguen viviendo en campamentos improvisados. Se tienen registrados 4.432 viviendas dañadas y de las cuales 900 fueron destruidas totalmente, y se mantiene la demanda de granos para 16,000 familias afectadas. Espero su comprensión, no lo digo yo, lo han dicho los mismos damnificados, como dicen ellos mismos, que la atención del gobierno ha sido insuficiente, dilatoria y racista, y añaden, ¿por qué solo Acapulco? ¿Por qué solo Chilpancingo? ¿Por qué solo La Pintada? Tengo que reconocer que la Secretaría a su cargo ha intervenido junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la atención de estas. Pero me da la impresión que cuando se trata de concurrir en regiones indígenas y en regiones de la montaña, no existe el mismo interés y el compromiso de las demás instituciones. 19 instituciones usted nos refiere, pero no vemos a SEDATU en las comunidades indígenas revirtiendo esta pérdida de esta infraestructura, sobre todo en materia de vivienda. Debo reconocer de la Sedesol que ha sido la única que está interviniendo en San Marcos Majada del Toro, municipio de Chilapa de Álvarez, que en desgracia no le pidan nada a La Pintada. Señora Secretaria, por último, yo quisiera dejar planteados 2 preguntas. ¿Cuál ha sido el impacto cualitativo y cuantitativo derivado de la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en zonas indígenas, en especial en el estado de Guerrero, donde según informes del PNUD se encuentra la región con los más bajos índices de desarrollo humano de toda América Latina, y sobre todo en una entidad federativa que además fue elegida por el gobierno federal para implementar el programa piloto de la estrategia que ustedes han denominado Cruzada Nacional contra el Hambre? Efectivamente, el municipio de Mártir de Cuilapa, municipio de mi distrito, fue seleccionado como piloto, pero si hacemos una consulta estricta en la región indígena del Alto Balsas, encontraremos no precisamente una respuesta totalmente positiva como usted lo ha añadido. ¿Cuáles son, por último, las medidas que va a tomar este gobierno, particularmente la institución a su cargo como rector de la política social, para evitar que casos como ocurridos en el estado de Veracruz, en el cual delegados de dependencias federales, en especial los adscritos a este gabinete social, utilicen de forma facciosa y con objetivos electorales los diversos programas sociales? ¿Cuál es la certeza jurídica, o por decirlo de otra forma, cuál es el blindaje electoral que hará esta administración pública federal para no coaccionar el libre ejercicio del voto a una despensa, a una supuesta pensión universal o a una beca, los
cuales deben ser un derecho para todas y todos los mexicanos. Por su atención y su paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado, y rogando nos ajustemos, por favor, al formulario, porque sí debemos ser precisos. Ahorita nos pasamos 6 minutos más de lo acordado. Le solicitamos el uso de la voz a la compañera diputada Marta Edith Vital Vera para formular su pregunta hasta por 5 minutos. Son más discursos. Con permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Buenas tardes y bienvenida, señora secretaria. El día de hoy analizaremos la política en materia social del Gobierno de la República, cuyo objetivo no es otro más que contribuir a la construcción de un país más justo, gracias, y más equitativo, en el cual los satisfactores esenciales para una subsistencia digna y para el desarrollo social alcancen a todos y cada uno de los hogares mexicanos. Quisiera hacer alusión a un grupo poblacional que por su condición física y social enfrenta una situación de vulnerabilidad, debido a la cual requieren del apoyo decidido de la sociedad y de la protección por parte del Estado. Me refiero concretamente a las personas adultas mayores, que en México son cada vez más. La sociedad mexicana presenta a los adultos mayores posibilidades desiguales para su desarrollo, dependiendo del rango de edad y de su posición socioeconómica. Es por ello que algunos poseen los recursos suficientes para acceder a los bienes y servicios que se requieren, mientras que otros, un grupo bastante numeroso, no disponen de los medios para satisfacer sus necesidades mínimas. En este contexto, la sociedad y el Estado deben esforzarse para que todos los adultos mayores disfruten de una mejor calidad de vida. Derivado de lo anterior, el Estado mexicano ha venido implementando políticas públicas y programas gubernamentales orientados a proteger más efectivamente los derechos de los adultos mayores y a impulsar la dignificación y el mejoramiento de las condiciones en las que viven. Reconocemos en este sentido la importancia del programa 65 y más, el cual otorga transferencias monetarias para mejorar los ingresos de los adultos mayores, que no cuentan con una pensión contributiva y que no se encuentran inscritos en alguna institución pública de seguridad social. En el Partido Verde sabemos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene un firme compromiso con los adultos mayores, mismo que ha sido confirmado por su voluntad de ampliar la cobertura para los programas sociales que beneficien a este segmento poblacional y que por su pretensión de contribuir a un sistema de seguridad social universal se les dé acceso a los servicios de salud que presta el Estado, con la firme intención de brindarles una protección integral. No obstante, el gran valor que tiene lo anterior, consideramos que los retos que enfrenta el Estado mexicano como resultado de los cambios demográficos que han tenido lugar en nuestra sociedad van más allá de otorgar apoyos gubernamentales a las personas de 65 años en adelante, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, pues creemos que resulta igualmente importante poner en práctica acciones encaminadas a lograr que los adultos mayores puedan insertarse con oportunidad y eficiencia a un mundo que se transforma rápidamente y que, por desgracia, en muchas ocasiones se les cierra las puertas a personas que todavía tienen mucho que aportar en beneficio de la sociedad, pero que debido a su edad no encuentran la oportunidad necesaria para hacerlo. Nuestra preocupación versa sobre la estrategia que tienen contemplada el Gobierno de la República para encontrar nuevas y mejores alternativas que hagan posible mantener a los adultos mayores en condiciones que les permitan vivir con dignidad y plenitud, que les brinden oportunidades de empleo, así como capacitación y financiamiento de proyectos productivos como opción para autoemplearse, fortaleciendo con ello su autonomía y promoviendo su participación plena en la vida económica y social de la nación, lo cual sin duda alguna eleva notablemente su autoestima. En este sentido, señora secretaria, quiero formularle la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia ha seguido la dependencia a su cargo, ya sea de modo particular o en coordinación con otras secretarías, para fortalecer la capacidad de los adultos mayores de valerse por sí mismos, es decir, para optimizar sus oportunidades de crecimiento personal y seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad de manera sostenida?
Y también quisiera preguntar, porque no me quedó ya muy claro, señora secretaria, por aquí, dentro del programa Progresa, no me quedó muy claro el número de hijos, de Prospera, perdón. ¿Cuántos son el número de hijos que puede accesar una mujer para obtener este programa? Muchas gracias por su respuesta. Tiene el uso de la palabra la maestra secretaria Rosario Robles Berlanga para sus respuestas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada Marta Edith, por su intervención y sus preguntas. Es un formato un poco complicado porque quienes tienen que hacer comentarios de 3 minutos hacen preguntas por 10 y yo ya no tengo derecho a responder. Entonces, voy a tratar de responderle brevemente y también atender algunas de las inquietudes de los diputados del diputado que nos antecedió, que me parece muy importante señalar. Este gobierno ha puesto mucha importancia en los adultos mayores. Fue uno de los compromisos presidenciales del presidente Enrique Peña Nieto, bajar la edad de 70 a 65 años, y eso ha permitido que 2.7 millones más de adultos mayores gocen de esta pensión. 87% de crecimiento en menos de 2 años. Es decir, nosotros hemos hecho casi el 100% de lo que se hizo durante 8 años. Esto es algo muy importante porque ha habido mucha eficacia y ha habido una responsabilidad enorme. Otro aspecto, al adulto mayor se le exigía una prueba de vida cada 2 meses. Se le obligaba a ir a demostrar que seguía vivo para poder recibir esta pensión. Hoy hemos ampliado este plazo a cada 6 meses para garantizar un trato digno a nuestros adultos mayores. Pero además, ustedes saben, porque aquí lo aprobaron y está la iniciativa en el Senado, que se trata de que esta pensión sea parte de un sistema de seguridad social universal, que no esté sujeto a los vaivenes de ningún gobierno, sino un derecho establecido como parte de una visión integral de que los mexicanos y las mexicanas tengan acceso a la seguridad social universal. E incluso que aun cuando teniendo alguna otra pensión, si esta es menor a 1,097 pesos, puedan formar parte de la pensión universal que se instrumenta desde la Secretaría de Desarrollo Social. Esto está ahora en manos del Senado, esperamos pronto pueda resolverse. Adicionalmente, a través de INAPAM hemos hecho cambios importantes, que se siguen haciendo los bailes y se siguen haciendo las actividades deportivas que le dan mucha dignidad y empoderan a nuestros adultos mayores. Pero también, y esto es algo bien importante, INAPAM ha firmado convenios con empresas para que los adultos mayores sean contratados de manera preferencial en estas empresas, porque estamos convencidos de que todavía hay muchos que pueden aportar y tienen mucho que aportarle al país y que hay que incorporarlos a través de diversos mecanismos. Así es que estamos en esa lógica, estamos trabajando y es uno de los programas prioritarios y uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, como un simple reconocimiento a quienes nos han dado patria, a quienes son nuestros mayores y que después de toda una vida de trabajo hoy merecen estar protegidos. Son parte de nuestros programas de comedores comunitarios, es decir, siempre están incluidos en los programas sociales que pone en marcha Cedesol. ¿Cuántos hijos? Las mujeres de Prospera pueden tener todos los hijos que quieran. Si quieren tener 7 hijos como los tuvo la mamá de la diputada, es absolutamente su derecho. Si quieren tener 1 o si no quieren tener ninguno,
es el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Pero el programa tiene un límite de apoyo hasta 3 hijos. La mujer puede tener 8. El programa apoya hasta 3. Y esa regla no la pusimos nosotros, la puso el Partido Acción Nacional siendo gobierno en el año de 2009. Así de sencillo. Y quiero concluir el poco tiempo que me queda para responder el tema de la Comisión de Pueblos Indígenas y de lo que pasa en la montaña de Guerrero, que, diputado, usted sabe que es una de las zonas de mayor intervención del gobierno de la República en Guerrero, el mayor número de comedores comunitarios. 4,000 toneladas de maíz, de frijol, se les han entregado a las familias de la montaña guerrerense desde la contingencia. No se las entregamos a las organizaciones sociales, se las entregamos a familia por familia. Se están reconstruyendo ahí en la montaña de Guerrero cientos de caminos rurales que quedaron devastados, que eran competencia de los presidentes municipales y sin embargo lo está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí mismo en la montaña de Guerrero, la Comisión de Pueblos Indígenas ha desarrollado un programa muy importante de vivienda indígena, de electrificación, de agua potable, de proyectos productivos y todo esto en convenio con la propia comunidad. Y lo más importante es que creemos y estamos convencidos, y por eso se apoyó de manera significativa a los productores de maíz de la montaña y a los productores cafetaleros. Estamos convencidos de su capacidad productiva y ellos no solo han sido apoyados, sino que han incrementado sus niveles de producción de maíz. Por cierto, Guerrero, gracias a toda esta estrategia, por primera vez va a ser superavitario y va a producir una buena cantidad de maíz este año. Entonces, hay toda una estrategia en el caso de la montaña guerrerense. Hicimos un informe de la reconstrucción, invitamos a todos los legisladores de Guerrero, lamentablemente usted no nos acompañó, diputado, pero ahí secretaría por secretaría ante el Consejo de Restauración hizo este informe pormenorizado de este gran esfuerzo que aprobó la Cámara de Diputados de inversión de 37,000 millones de pesos en Guerrero después de la contingencia de hace un año. Gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Ok. Bueno, le concedemos el uso de la voz al diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Ciudadana Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, sea usted bienvenida. Licenciada Nubia Mayorga, bienvenida. Compañeras y compañeros legisladores, conceptualmente en el segundo informe se establece que la pobreza, la desigualdad y la discriminación son obstáculos en la construcción de México. De ahí que la política de desarrollo de este sexenio se haya abocado a la implementación de acciones para abatir y no solo contener los rezagos sociales. Sin embargo, el programa eje de este gobierno es la cruzada contra el hambre. Ya sabemos que en Brasil, con Lula, se abatió fuertemente la pobreza con más de 40 millones, con la política hambre cero. Sin embargo, abatir la pobreza no se debe desligar de una política económica, y nosotros como grupo parlamentario del Partido del Trabajo lo hemos
reiterado. Y lo quiero decir aquí con todas sus letras. La política neoliberal ha fallado. Los países de América del Sur, como Bolivia, como Ecuador, como Uruguay, que tienen gobiernos austeros, han demostrado que han tenido un crecimiento más sostenido de la economía. Y entonces, los programas sociales van de la mano con una política económica correcta, que vaya a abatir sustancialmente la pobreza. Yo soy de Chiapas, y en Chiapas se inició este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, y aquí mismo lo dijimos el año pasado, habían quedado fuera de la Cruzada contra el Hambre municipios muy pobres, como San Andrés Duranal, como en la Sierra Madre de Chiapas, y hoy, al parecer, ya están contemplados. Pero hemos visitado los municipios y no ha habido un avance importante. Por eso es fundamental que los programas sociales, y aquí lo quiero decir también con todas sus letras, formo parte de la Comisión Especial de Programas Sociales, con el diputado Cronato a la cabeza, y hemos también discutido ampliamente que hay que simplificar las reglas de operación de los programas sociales para que toda la ciudadanía tenga acceso. Desde esa comisión también estamos impulsando una iniciativa para transparentar el padrón de beneficiarios de estos programas, porque si no se les da seguimiento a estos programas, si no se evalúan estos programas, desafortunadamente no van a tener éxito, porque Coneval nos ha dicho que hay más de 5,000 programas entre federales y estatales, y donde son más opacos esos programas son en los estados. Por eso desde esta comisión nosotros estamos impulsando esa iniciativa para reformar el artículo 7º de la Ley de Transparencia, para que se transparenten estos padrones. Y pienso que si le damos seguimiento va a tener éxito. De lo contrario, la pobreza no se va a poder medir. Y en ese sentido también hay una inquietud en Chiapas, y por eso hoy no todos los días tenemos la oportunidad de tener al frente a la secretaria, de las comunidades que le están reclamando a los presidentes municipales, donde están contemplados dentro de la Cruzada contra el Hambre, que no los dejan hacer carreteras, caminos sacacosechas, que no les permiten. Entonces me dicen los presidentes, nosotros tenemos la presión de la gente, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera preguntarle si dentro de la normatividad de la Cruzada Nacional contra el Hambre quedan fuera la construcción de caminos. Y esa es una gran inquietud que se va a convertir en una situación de carácter social. Entonces, por su atención y su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Le concedemos el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos. Gracias, muchas gracias, diputado. Quiero, antes que nada, reiterar la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social con su comisión, sobre todo pensando que el año que viene será un año electoral, para que los programas sociales estén plenamente blindados y además bajo el escrutinio de esta Cámara de Diputados. Así es que me pongo a sus órdenes, diputado, para que en próximas fechas podamos platicar y poder tener una reunión de la comisión como lo tuvimos en su momento. La Cruzada Nacional contra el Hambre no elimina la posibilidad de que se hagan caminos. Muchos de estos municipios están haciendo caminos sacacosechas para que la gente pueda sacar sus productos. En donde hubo un cambio de reglas es en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal que ustedes mismos acordaron y que establecen que este fondo, que es un fondo de más de 50,000 millones de pesos,
que se invertía cada año para combatir la pobreza se distribuye en función de indicadores de pobreza. Chiapas tiene de los 56,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos de este fondo, y sin embargo sigue siendo el estado más pobre del país. Y volvemos a la misma discusión. Pareciera que los recursos los ponemos en una coladera y se nos van y no cumplen el objetivo para los que están aplicados. Y yo creo que es un interés de la Cámara de Diputados que justamente cumplan su objetivo. El Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, que además se convierte en estatal y municipal porque lo ejercen los estados y los municipios, no estaba mejorando los indicadores de pobreza porque se utilizaba para todo menos para combatir la pobreza. Y este fondo se usaba mucho para caminos. Y perdón, la salud es un derecho, la alimentación es un derecho, la educación es un derecho, el camino no es un derecho. Y hay fondos que son precisamente para caminos, y hay recursos de los estados y también fondos federales que tienen que ver con esa tarea importante, pero que no está relacionado con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, porque de lo que se trata es de apoyar la infraestructura que vaya hacia los derechos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Este año este fondo, ¿qué hicimos? Alinear para que las presidencias municipales precisamente lo inviertan en vivienda, en mejoramiento de la vivienda, en servicios para la vivienda, porque nos discuten los presidentes municipales, es que mi compromiso era poner el techo de la cancha, sí, nada más que no tienes agua potable, no tienes drenaje, no tienes luz en tu comunidad. Lo primero, vamos a estas prioridades básicas y luego le ponemos el techo a la cancha. Pero este fondo es para combatir la pobreza y está relacionado con los derechos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Y por eso va a apuntalar esta infraestructura alimentaria, en salud, educativa. En eso se tiene que invertir el fondo y no en los caminos. Para eso hay otros recursos, otros fondos de la Federación y hay otros programas. CDI, por ejemplo, está haciendo caminos con muchas de las municipios indígenas y de las comunidades indígenas. Pero muchas veces iba a la asamblea de la comunidad y se le decía a la comunidad por parte de la CDI, oigan, es que aquí no hay agua potable. Y votaba la asamblea, en su mayoría hombres, por los usos y costumbres, pues que no, que primero era el camino. Y les dijo la comisionada, bueno, carguen los hombres una semana los baldes de agua y dentro de una semana discutimos si primero es el camino o es el agua potable, porque quienes cargan el agua son las mujeres y los niños. Y entonces es que hemos hecho esta reorientación de este fondo y algunos presidentes municipales, no todos, se han quejado, pero la mayoría se ha alineado porque sabe que este fondo es para combatir la pobreza. Ocosingo, uno de los municipios más pobres del país que está en su estado, en Chiapas, diputado, tiene 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura y sigue siendo uno de los municipios más pobres del país. No lo podemos permitir. Tenemos que garantizar, ustedes y nosotros, usted que es presidente de esa comisión de los programas sociales, tenemos que garantizar que, usted, el presidente, sí, perdón, tenemos parte de integrante y usted, tenemos que garantizar que esos programas vayan a lo que verdaderamente están dirigidos, para combatir la pobreza. ¿Y qué pasaba también con este fondo? Municipio que mejoraba sus indicadores de pobreza, municipio que era castigado porque entonces le dábamos menos dinero. Ya mejoraste, te castigamos, te damos menos dinero. A partir de estas modificaciones del año pasado, municipio que modifica sus indicadores es también premiado y es reconocido por su esfuerzo porque está verdaderamente combatiendo la pobreza. Usted habla de que Brasil
ganó y logró sacar de la pobreza a muchos brasileños por el programa Hambre Cero. Yo le quiero decir, en primer lugar, que La Cruzada es uno de los programas emblemáticos del presidente Enrique Peña Nieto, pero es el programa que va a los más pobres de los pobres. No es suficiente. Por eso, otro de los grandes programas emblemáticos es el de Prospera, para justamente llevar a una gran cantidad de población a romper este círculo intergeneracional de la pobreza. Y si nosotros aplicáramos en México el método que tiene Brasil para medir la pobreza, y esto es algo bien importante, porque tomamos en cuenta luego otros parámetros. Si la fórmula que utiliza Brasil para medir la pobreza la usáramos en México, nosotros tendríamos 30 millones de pobres menos. Lo que pasa es que la fórmula de México es una fórmula mucho más estricta, mide por ingreso, es multidimensional, considera 7 carencias, considera la cohesión social. Nuestra fórmula es mucho más completa para medir la pobreza. Si usáramos la de Brasil, le estaría yo diciendo que desde hace mucho hubiéramos dejado fuera de las filas de pobreza a 30 millones de mexicanos. Entonces, no comparemos cosas que no se pueden comparar. Trabajemos en función de lo que es nuestro país y en función de eso es que estamos diseñando estas nuevas estrategias que permitan realmente que los recursos que están destinados al combate a la pobreza sean recursos que justamente vayan a esos indicadores que, vuelvo a insistir, va a medir Coneval el año que viene y ahí sabremos si pasamos la prueba. El gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque al final de cuentas la evaluación de Coneval es para los 3 niveles de gobierno y no solo para el gobierno federal. Perdón, diputado, le extiendo y le restiendo a usted la invitación para que nos veamos pronto porque viene proceso electoral y queremos actuar con mucha transparencia. Muchas gracias, maestra secretaria.